Bueno, estoy compartiendo una hoja de Excel que nos va a servir para, de alguna manera, ordenar eh, los caudales y las bases de diseño que necesitamos para un sistema de abastecimiento de agua potable. Considero que con esta hojita podemos introducirnos de una manera muy práctica a todo esto que conlleva luego al diseño y dimensionamiento de cada una de las unidades de un sistema de agua potable. Bueno, les voy a indicar y bueno, les voy a ir complementando con otra información, ¿sí? Y para que ustedes sepan de dónde se va obteniendo la información para hacer todos estos cálculos. Bueno, en principio esta hoja de Excel lo que contiene son los caudales de diseño para los elementos de un sistema de agua potable. Bueno, en este caso es el sistema de Catacocha. Bueno, dejémoslo de forma general, ¿sí? Para que sea caudales de diseño para los elementos del sistema de agua potable. Bien, en su momento veremos de dónde tomamos el K1 y el K2, que son coeficientes que nos sirven para calcular el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Por el momento, eso todavía no lo vamos a abordar, ¿sí? Lo que quiero empezar es con justamente la parte que contiene los años, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan en esta columna, bueno, voy a ocultar lo que no necesitamos y tenemos desde esta columna en donde tengo el número de año, ¿sí? Si ustedes se fijan, tengo desde -3, ¿sí? Llego a 0 y luego empiezo eh, a ascender de uno en uno. ¿Qué es lo que sucede? Que para un proyecto de abastecimiento de agua potable o de alcantarillado, siempre se debe hacer la proyección de población año a año, ¿sí? Esto nos permite luego poder tomar decisiones respecto a las capacidades o dimensiones de cada una de las unidades para que se pueda decidir si se hace un diseño total o se hace un diseño por etapas. Pero bueno, la idea es de que ustedes tengan claro que la población se debe proyectar. eh, lo más conveniente sería tenerla proyectada cada año, ¿sí? Hasta llegar al periodo de diseño. En nuestro caso, si ustedes se fijan, tengo -3. Significa que el estudio inicia en el año 2016 y se han considerado 3 años, ¿sí? 3 años de gracia, que serían en los que se realiza el estudio, se realiza la parte contractual, ¿no es cierto? O se consigue el financiamiento, se hace la parte contractual y se inicia con la construcción. Bueno, el estudio se realizó en el año 2016, entonces desde ahí le hemos puesto 3 años. En realidad que esto de si le pongo 3 años, si le pongo 4, le pongo 5, bueno, muchas de las veces puede coincidir o no, pero bueno, mínimo 3 años eh, debe considerarse porque siempre este tipo de proyectos, los financiamientos suelen demorarse. Si sale antes, pues mucho mejor, ¿cierto? Si sale después, por ejemplo, en el caso de Catacocha salió aquí, se inició en el año 2021. Claro, y hay un desfase de un poquito de cerca de 2 años. Nosotros habíamos proyectado a que se iniciaba en el 2019. Bueno, fue muy difícil sacar toda esa documentación de tal manera que se ha iniciado aquí. Pero bueno, eso significa la numeración en negativo, sí que son los 3 años de gracia que se le da. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Una vez que se tiene el formato de encuesta,
¿sí? Que también les voy a compartir un documento que puede servirnos de base para elaborar un estudio de abastecimiento de agua potable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros somos contratados para hacer un estudio de abastecimiento de agua potable o de alcantarillado, uno de los primeros trabajos que se realizan son las encuestas socioeconómicas sanitarias, ¿sí? Este trabajo se tiene que realizar, ¿no es cierto?, Eh, en el sitio, con un formato, encuestando a cada vivienda o dependiendo también del presupuesto, se puede sacar un muestreo. Si es que existe presupuesto para hacer la encuesta a la totalidad de las viviendas, pues lo hacemos. Si no, se pueden utilizar muestras, ¿sí? Ahora fíjense, aquí ustedes tienen en este documento que es un formato de términos de referencia para sistemas de agua potable. Por ejemplo, tienen anexos. En el anexo 1, miren, hay una ficha de información general del proyecto. ¿Sí? Todos los datos de ubicación, información general, que siempre deben ir en la línea base de un proyecto. Luego tenemos información técnica de sistemas existentes. En caso de que hayan ya algún sistema que se haya construido, también es bueno tomar datos de todo eso. ¿Sí? La entidad ejecutora, qué tiempo lleva funcionando, si el sistema es a gravedad o es a bombeo, eso es importante también, ¿no es cierto? El número de conexiones domiciliarias, el número de grifos públicos que existen también, funcionamiento del sistema, si es continuo, discontinuo, no funciona, el número de horas del servicio, el caudal de agua en la fuente, ¿no es cierto? Esto sería para la captación, en estiaje y en invierno. Sumamente práctico este formato para recopilar información base. Y también calidad de agua, ¿no es cierto? Si es que existen reportes de laboratorio, podríamos también anotar algo sobre la calidad de agua. Puede que encontremos que en los reportes de laboratorio algún parámetro está sobrepasando lo que recomienda la normativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la fuente serían en la captación, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer un breve análisis de si están todos los parámetros dentro de lo recomendado o si hay algún parámetro que está en exceso y también eso se anota, ¿no es cierto? Y se recomienda alguna situación. Bueno, también tenemos datos del sistema por unidades y aquí miren, tendríamos que poner información de las captaciones. Bueno, si es que hay alguna concesión, algún derecho de aprovechamiento, bueno, antes estas concesiones las dabas en agua, ahora pasaron esas competencias al MAE. ¿Sí? Si tienen la adjudicación o está en trámite y cuántos litros por segundo tienen concesionados. Esto es importante porque una cosa es la concesión, ¿no es cierto? Lo que le han aprobado a la comunidad o a la población que puede tomar de esa captación y otra cosa es lo que realmente está tomando, ¿sí? Pues lo más conveniente sería que el caudal adjudicado sea mayor al caudal que se está utilizando, ¿no es cierto? Lo contrario ya conllevaría problemas legales. Bueno, si es que hay problemas, aquí en observaciones se puede describir, ¿no es cierto? Si es que hay problemas de suelos, de contaminación, de deforestación y caudales disponibles en la fuente, quiere decir que es importante también en el momento que se haga esta evaluación, es importante hacer un aforo, ¿sí? Bueno, entre las estructuras de captación tienen ustedes, ¿no es cierto?, aquí algunas unidades que, claro, si es que tienen otras y ustedes quieren incluirlas en este formato, simplemente las escriben y listo. Entonces, este formato es tan simple que tiene una columna, en el caso de que exista o no exista, pues, ¿no es cierto?, su estado de funcionamiento, que también puede ser regular, bueno o malo, ¿no es cierto?, y los principales problemas. Lo mismo en el caso de que hubiesen captaciones de aguas subterráneas, pozos profundos, bombas, motores, generadores.
Les estoy indicando esto porque es uno de los trabajos que se debe hacer al inicio de un estudio. Entonces, el curso va a ir enfocado prácticamente a la realidad, a lo que ustedes tienen que hacer cuando van a realizar un estudio. Porque resulta que cuando uno toma la sanitaria 1, que se llamaba anteriormente, o ahora se llama abastecimiento de agua, resulta que nos enseñan, ¿no es cierto?, ciertos conceptos, ciertas formas de cálculo de ciertas unidades y todo, pero luego enlazar o concatenar todos esos conocimientos para aplicarlos en la práctica, en la realidad, nos suele resultar muy complejo. Entonces, yo lo veo más práctico al curso así, o sea, que ustedes sepan qué es lo que se tiene que hacer y de dónde podrían partir. Si en algún momento ustedes ya son profesionales, ¿no es cierto? Y van a hacer alguna consultoría de abastecimiento de agua potable, pues ya saben que pueden partir con estos anexos, ¿no es cierto? Y van armando su línea base del proyecto. Aquí en estado de funcionamiento, fíjense, el formato es tan simple que dice consignar si es bueno, regular o malo. Y si hay algo más que se quiera describir, pues se coloca en observaciones. Tenemos una tablita para lo que es conducción, impulsión, ¿no es cierto? Tuberías, válvulas, sifones, anclajes, tanques, rompepresiones, el material predominante, longitud o número de unidades, diámetro, estado de funcionamiento y principales problemas. Lo mismo en la planta de tratamiento. Es importante anotar qué capacidad tiene la planta, si tiene macromedición, si tiene aireación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección, otros. Estos también nosotros los vamos a revisar en este curso, ¿no es cierto? Cada uno de estos tratamientos. Y también el estado de funcionamiento, bueno, para una evaluación muy simple, si está en bueno, regular o malo en el estado. Luego, similar a lo que se solicita en la calidad de la fuente, también se solicita aquí que se especifique o se detalle la calidad del agua tratada, ¿no es cierto? Una cosa es la calidad de la fuente cuando el agua es cruda. Existen ciertos parámetros que debe cumplir la calidad de la fuente y también existe otra normativa que exige parámetros de calidad de agua tratada, ¿cierto? Entonces, el consultor debería evaluar la calidad de la fuente antes de que sea tratada y también evaluar la calidad del agua tratada. ¿Con eso qué se consigue? Pues que se puede concluir o definir si la planta de tratamiento está realizando bien su trabajo, ¿no es cierto? Si está potabilizando el agua correctamente y si el agua que se entrega a los usuarios es de calidad. Porque puede ser que se tenga una planta de tratamiento de agua potable y el agua que está siendo tratada ahí, pues, en realidad no está saliendo con la calidad mínima necesaria, ¿cierto? Puede ser que exista una planta, pero que el agua que se está distribuyendo pues, sí tiene ciertos parámetros que están elevados y que no cumplen, ¿cierto? Bueno, entonces también es importante evaluar calidad de agua tratada. Luego, en el mismo formato de evaluación, tenemos una tablita para las reservas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de reserva es, no es cierto? Si es una reserva, puede ser una reserva que está apoyada superficialmente en el terreno, o también puede ser reservas elevadas. Generalmente en la costa se utilizan tanques elevados, ¿sí? Y en topografía, en donde se tiene alturas o desniveles que permitan construirlas sobre el terreno, se las construyen, ¿no es cierto?, sobre el terreno. Bueno, el número de tanques, material, pueden ser los más comunes, ¿no es cierto?, son de asbesto, perdón, de cemento, de hormigón. Pueden haber también tanques metálicos, ¿sí? La capacidad es importante también, anotar si es de 10 cúbicos, de 20, de 100 metros cúbicos.
también el caudal de entrada, ¿no es cierto? Cuánto está entrando al tanque y el funcionamiento, si es bueno, malo, regular. Y si encuentran problemas, también deberían escribirse aquí o si se necesita más espacio, pues se detallará, ¿no es cierto? Listo. Bueno. Entonces, miren, en tipo dice anotar si es elevado, semienterrado, superficial y o enterrado. Bueno, en observaciones dice referirse al estado de cerramientos, ¿sí? Escaleras para inspección, inducidos, tubería de ventilación, bypass, cámara de válvula, boca de visita, sedimentación al fondo, otro. Bueno, tomen en cuenta ustedes que este es un trabajo bastante de cuidado, ¿no es cierto? Cuando se vaya a hacer la inspección de cada componente, en el caso de que el estudio contemple evaluación de un sistema existente, hay que ir, ¿no es cierto?, con estos formatos, con mucha paciencia y ir anotando todo lo que se encuentre. Con eso luego se hace el diagnóstico, ¿sí? Que es una de las primeras fases o de los primeros trabajos que se hace en un estudio de abastecimiento. O sea, el abastecimiento de agua no solamente es levantar la topografía y diseñar, es que hay otras cosas que son sumamente importantes, porque de esta evaluación luego el consultor puede decidir qué se reutiliza, ¿no es cierto? No puede un consultor, si es que hay estructuras que están en buen estado, no puede decir, bueno, descarto todo y hago todo nuevo. No. Si es que hay estructuras que se puedan repotenciar y reutilizar en un sistema nuevo, pues así tiene que hacerse, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que hay una inversión fuerte en esas estructuras existentes. Y puede resultar también que simplemente lleguen ustedes al diagnóstico de que, o a la conclusión de que no sirven, que están obsoletas y que tienen que reemplazarse. También sucede. Y finalmente, ¿no es cierto?, se evalúan redes de distribución. En este caso son inspecciones visuales las que se hacen, ¿no es cierto? También se pueden tomar muestras para analizar en laboratorio. Pero bueno, la evaluación de una red de distribución y conexiones domiciliarias para una evaluación de este tipo puede hacerse, ¿no es cierto?, en tuberías, también en válvulas, si es que hay bocas de fuego, si es que hay hidrantes, si es que hay tanques rompepresión, conexiones domiciliarias con medidor, también pueden haber conexiones domiciliarias sin medidor y conexiones de grandes consumidores, grifos públicos. Si hay más cosas, pues simplemente se añaden aquí. ¿Sí? Lo mismo, materiales, longitudes, diámetros, funcionamiento y los principales problemas que puedan encontrar. Lo mismo, el estado de funcionamiento, bueno, regular o malo. Aquí también nos da una lista de otras variables que podríamos evaluar, ¿no es cierto? Sectorización, si es que hay, cuántos números de sectores hay, frecuencia del servicio, continuo, discontinuo, nivel de pérdidas en la captación y conducción, nivel de agua no contabilizada, el número de horas diarias de servicio, la cobertura en la red, ¿no es cierto? Puede ser que la red solo esté teniendo una cobertura del 70%, del 80%. Toda esta información tiene que ser coordinada con la unidad que está encargada de la gestión del sistema, ¿no es cierto? Entonces ellos podrán proporcionar estas informaciones. Y también mucha información, por ejemplo, como la cobertura, se puede sacar de la encuesta socioeconómica, porque en la encuesta se pregunta también a cada usuario si tiene suministro de agua potable. Y bueno, de esa respuesta se puede sacar también el porcentaje de cobertura en la red. También población, ¿no es cierto?, área, tipo de red, si tenemos redes cerradas o ramales abiertos o la red está conformada por ambos tipos. Bueno, generalmente es esta última, ¿no es cierto? Las redes por lo general tienen redes malladas y redes ramificadas. Número de medidores en funcionamiento, longitud de la red en kilómetros, el tipo de calzada en la localidad, ¿no es cierto? Si tienen asfalto, si tienen adoquín, o si solamente tienen material de mejoramiento, lo que sea, lastrado, empedrado, o simplemente no existe.
Y también otro punto importante dentro de la primera fase de un estudio es la recopilación de información existente. Entonces ahí se recopila todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Que todo lo que pueda ser útil para el proyecto, planos, memorias técnicas, si es que hay estudios anteriores, ¿no es cierto? Si es que hay información de reparaciones, de cambios, de materiales, eh, todo lo que se pueda sumar al proyecto, pues también en esta parte. Se puede incluir un croquis del sistema existente y luego sugerencias para rehabilitación o ampliación del sistema, luego datos técnicos del sistema, ¿no es cierto? En el caso de saneamiento, dice aquí. Bueno, nosotros estamos estudiando abastecimiento. Esto sería ya en el caso de alcantarillados. En nuestro caso, hasta aquí estaría el formato que nos compete. Bueno, quiero pasar ahora al formato de la ficha censal, ¿sí? Entonces, el formato anterior, sumamente importante, sumamente importante. Pero ahora en la ficha censal vamos a ir ya viendo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene esta población? Bueno, en definitiva, eh, en el año que se esté realizando el estudio es en el que debemos aplicar la encuesta socioeconómica, ¿no es cierto? Y existen muchos formatos, incluso alguno de ustedes puede tener algún familiar, el papá o el hermano o un amigo, ¿no es cierto?, que haga este tipo de estudios. Bueno, y él podrá proporcionarles incluso un formato de encuesta socioeconómica mucho más completa, ¿cierto?, más detallada que esta. Está bien. Si alguien puede conseguir otro formato de encuesta y nos quiere compartir, puede ser la próxima clase, nos quiere compartir, dice, miren, compañeros, ingeniero, yo encontré este formato, eh, considero que está más completo por tales y tales razones, ¿sí? Realmente lo que quiero es de que ustedes tengan conocimiento de forma general en qué consiste una ficha censal de encuesta socioeconómica. Pero como les digo, esto es lo mínimo. Pueden, incluso, claro, en acuerdo con la entidad contratante y con la entidad que da la viabilidad técnica al proyecto, definir un formato. Se reúnen, luego presentan ahí las alternativas del formato y aprueban uno. Y eso queda en acta, ¿cierto? Se ha aprobado un formato de tales características y listo. Bueno, como siempre, ¿no es cierto? Hay que poner datos generales, provincia, cantón, o sea, todo lo que tiene que ver con ubicación. Y aquí empieza la parte que a nosotros nos va a permitir eh, luego hacer nuestras proyecciones poblacionales, ¿sí? Entonces, aquí yo, por ejemplo, ya estoy en desacuerdo con este formato porque no tiene una clasificación de los habitantes por rangos de edad. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes, por ejemplo, a este formato deberían ya incluírsele una tabla en la que se pueda recopilar la información de todos los habitantes, pero clasificados por rangos de edad? Ya les voy a indicar por qué, ¿sí? Les voy a indicar por qué es importante que se tenga clasificado por rangos de edad. Bueno, luego también hay información económica, ¿no es cierto?, que se pide a la población. Es porque en el estudio también se realiza un estudio tarifario, ¿no es cierto? Entonces se hace un estudio de viabilidad económica financiera. Eso es importante para determinar si el proyecto es viable económicamente. Resulta que al final se realiza un proyecto demasiado costoso que los usuarios no lo pueden mantener o no pueden pagar las planillas de agua. Eso no es viable, ¿no es cierto? Entonces se hace una recopilación de la información. En definitiva, lo que se necesita saber es en promedio cuánto gana eh, una familia del sector que va a ser beneficiada con el proyecto. En base a esa información de ingresos que tienen los futuros usuarios, se pueden sacar, ¿no es cierto?, tarifas, ¿sí?, ajustar valores, por ejemplo.
¿En cuánto se les va a vender el metro cúbico de agua a estas personas? Y si el precio es muy alto, se puede subsidiar un porcentaje, ¿no es cierto?, del valor. Eso luego tendrá que definirlo el municipio o la junta parroquial, quien está encargado del suministro del agua. Eh, Obtendrá un valor de tarifa y luego definirá, bueno, se puede subsidiar un 30%, lo que sea, ¿sí? También, ¿no es cierto?, en la parte de la salud es importante recopilar informaciones de origen hídrico, perdón, información de enfermedades de origen hídrico y otras que van relacionadas con ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué servicios sanitarios cuentan? Disposición discretas, hábitos, organización y todo esto. Bueno, las encuestas suelen tener muchísima información socioeconómica, ¿sí? Bien. Incluso al final hay uno que pregunta sobre las tarifas en el caso de que hay un sistema existente, cuánto está pagando, si está dispuesto a pagar, ¿no es cierto? Hasta cuánto está dispuesto a pagar y así. Bueno, entonces este sería un ejemplo de una encuesta socioeconómica sanitaria. Y finalmente, tenemos una tablita que nos recomienda ya este documento, que es para el tamaño de las muestras para las encuestas. Como les digo, esto depende del presupuesto que se tenga considerado para el rubro encuestas. Si es que existe presupuesto para hacer, digamos que hay 1000 viviendas y existe presupuesto para encuestar las 1000 viviendas, pues se lo hará. Bueno, depende también del precio de cada encuesta, ¿no es cierto? De la zona y de todo lo que... Pero, por ejemplo, una vivienda encuestada está alrededor entre 3 a 5 dólares más o menos, ¿no? El costo. Pongámosle a 5 dólares, si tenemos 1000 viviendas serían 5000. Si existe la plata para destinar a ese rubro de encuestas, pues está bien. Si hay menos dinero y no se puede destinar 5000 dólares para encuestas, pues podríamos hacer uso de esta tablita, ¿sí? Fíjense ustedes que dice que para 1000 conexiones, o sea, serían 1000 viviendas, se recomienda 97 encuestas. Bien, pongámosle las 100, ¿cierto? Digamos, bueno, para 1000 conexiones yo puedo tranquilamente tomar una muestra de 100 encuestas. Listo, pero también hay que tener presente que eso tiene algunas consideraciones. No es lo mismo sacar una muestra de una población que tiene comportamiento homogéneo, costumbres homogéneas, ¿no es cierto? O que es netamente residencial. Ahora, si yo tengo una población en la que tengo zonas que son incluso hasta de estratos sociales diferentes, las muestras tendría que yo distribuirlas, ¿no es cierto? Pues si voy a sacar 100 encuestas, si yo tengo 3 sectores o 4 sectores, debería estas 100 distribuirlas estratégicamente, ¿no es cierto? Para que la muestra que yo esté tomando sea representativa del universo total, que serían las 1000. No puede ser que yo a estas 100 las haga en un solo sector de la ciudad, ¿no es cierto? O de la zona de proyecto. Yo aplico en un solo sector. Imagínense que lo aplico en el sector que tiene mejor acceso, que tiene mejores condiciones y todo. No será representativo del total, ¿no es cierto? Entonces también si voy a hacer uso de la muestra, tiene que ser muy representativa del total, ¿sí? Listo, bueno, y sigue, hay un cuarto formato como este documento, yo se los voy a compartir, ¿sí? Ustedes podrán con más detenimiento revisar toda esta información. Bueno, ¿por qué es importante lo que les decía? ¿Por qué es importante clasificar a la población por rangos de edades? Yo aquí tengo en internet en la página Redatam del INEC, que ustedes pueden acceder y también eh, descargar la información que tiene aquí. Justamente nosotros, bueno, tenemos esta ventaja de que ahora podemos ingresar a este sistema y descargar la información del último censo, que es el del 2010, ya
tabulada y clasificada y la podemos descargar en hojas de Excel. ¿Sí? Y esa información nos sirve a nosotros para hacer el análisis poblacional o el componente demográfico de nuestro estudio. Entonces, para estudios de abastecimiento de agua potable o de saneamiento, de alcantarillado, de todo lo que tenga que ver con sistemas de necesidades básicas, que tenga que ver con la parte hidrosanitaria, siempre se debe tener presente que se parte, ¿no es cierto? Hay que partir de la información de la población. Entonces, para ello, regreso aquí, miren a la hojita. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Que en el año 2016, vamos a suponer que en el año 2016 fue el proyecto, entonces ahí yo hago mi encuesta, ¿no es cierto? Pero yo tengo datos desde el 2010, entonces déjenme ver si, fíjense, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Normalmente, o sea, para yo hacer una buena proyección poblacional, yo tendría que a partir del último censo con el que cuento, con el que tengo información disponible, que en este caso es el 2010, ¿no es cierto? Yo hacer mi proyección de población y hacer una validación cruzada, que así sería el término, ¿no es cierto? En el año en el que yo me encuentro, ¿sí? O si yo tengo información, por ejemplo, miren, yo aquí he resaltado, ¿no es cierto?, en un color amarillo y acá tengo un color verde. ¿Por qué? Porque para este estudio se hizo lo siguiente. Se proyectó, ¿no es cierto? Se proyectó y se comparó con la población encuestada en el 2015, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir si las variables demográficas que yo estoy utilizando para proyectar mi población son las correctas? Debería suceder que, ¿no es cierto?, la proyección que yo estoy realizando debe ser igual o similar al dato con el que yo cuento en el 2015, o sea, que se ha medido. Entonces, yo proyecto desde el 2010 y comparo. Ahora, si esa proyección que yo estoy haciendo es muy diferente a lo que realmente se ha medido en campo, yo tendré que ajustar, ¿no es cierto?, las variables demográficas para que yo pueda validar mi proyección. De otra manera, simplemente yo proyectaré y no sabré si está bien o está mal y no podré comprobar que mi proyección sea correcta o incorrecta. Entonces, la única manera de hacerlo es así, ¿sí? Partir del censo 2010, comparar con la proyección que yo he realizado, ¿no es cierto? Comparar el dato que tengo medido y pues ahí sí, una vez que esté ajustado, puedo seguir proyectando. En este caso se diseñó para 30 años y para 50 años. Entonces, miren, se proyectó hasta el año 2000, bueno, para el año 2050, ¿no es cierto? Y luego para el año 2080 se hace una. Entonces, aquí la situación es de que nosotros deberíamos, cualquier método que se emplee, cualquier método, deberíamos hacernos nosotros una hojita de Excel, ¿no es cierto? Y tener por columnas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, nosotros, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? La tarea de ustedes va a ser, ¿no es cierto?, elaborarse una hoja de Excel en la que ustedes tengan en la población, pues este sería una común, y aquí ustedes van a tener los métodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían tener aquí un método, aquí digamos que este es el geométrico, ¿sí? Ya vamos a ver qué métodos existen de proyección, de poblacional. Tenemos el geométrico, podríamos poner aquí el aritmético, ¿sí? Acá podríamos tener el de Wappus,
Acá podríamos tener logarítmico, exponencial y tal, ¿sí? Ahora, es importante que tengamos distintos métodos de proyección porque nuestra norma, ya vamos a ver, nuestra norma en la parte de poblaciones, que está por aquí, fíjense lo que dice aquí en estimación de la población futura. Yo sí les pido que aquí me tengan un poco de paciencia y que yo sea bastante, o sea, que yo insista bastante en esto, es porque ya la experiencia me ha dado a mí para, eh, créanmelo, créanmelo que aunque esto no es tan técnico, esto de estimar población futura, que posiblemente a nosotros como ingenieros nos interesa ir, ¿no es cierto?, a los diseños, al dimensionamiento, a los cálculos hidráulicos, estructurales y todo. No. Créanlo que si la población o el estudio demográfico está mal hecho, todo el proyecto está mal hecho. Así de sencillo. Si ustedes hacen una buena proyección poblacional, ustedes van a obtener caudales correctos, ¿cierto? Si tienen caudales correctos, calculados de una población correcta, pueden dimensionar unidades de forma correcta. Ahora, si ustedes descuidan la estimación de la población, puede resultar que pueden obtener estructuras que están sobredimensionadas o estructuras que están subdimensionadas. Y si eso sucede, puede ser que el proyecto sea demasiado costoso, ¿no es cierto?, si sobredimensionan y tampoco se pueda construir o no se pueda financiar. Ahora, si están subdimensionadas, puede ser que ustedes diseñaron para 30 años y resulta que a la mitad del periodo de diseño, a los 15 años, ya el proyecto no tiene capacidad, ¿sí? ¿Y eso de dónde nace? Esos errores es de la proyección poblacional. Entonces, la norma a nosotros respecto a proyección o estimación de población futura nos dice lo siguiente: para el cálculo de la población futura se harán las proyecciones de crecimiento utilizando por lo menos 3 métodos conocidos. Bueno, la norma ya nos dice por lo menos 3 métodos. Bien. Y nos pone entre paréntesis los, los métodos más comunes, ¿cierto? Esta que es la proyección aritmética, la geométrica, incrementos diferenciales, comparativo, etc. Bueno, ¿de qué depende? ¿Cuándo utilizo un método? ¿Cuándo utilizo otro? Todo eso vamos a ver nosotros. ¿Cuándo es recomendable utilizar una proyección aritmética? ¿Cuándo es recomendable utilizar una proyección geométrica? Incrementos diferenciales y tal. Y finalmente dice que estos métodos deben permitir establecer comparaciones que orienten el criterio del proyectista. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho criterio para decidir cuál es el método más conveniente para la población futura y por ende para el diseño de mi proyecto. ¿Sí? O sea, no es tan sencillo como decir, bueno, si tengo 1.000 habitantes ahora, bueno, para el 2030 voy a tener 1.500. O sea, no es así. O sea, hay que hacer un estudio demográfico. Y por suerte nosotros tenemos esta base de datos que está muy bien, ¿sí? Está muy bien para justamente nosotros los ingenieros civiles, que en los estudios de agua potable necesitamos hacer proyecciones poblacionales, ¿sí? Bueno, veamos qué más nos dice. En todo caso, debe contarse con la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, ¿no es cierto? Justamente lo que estamos viendo, el INE. Y también las encuestas sanitarias, lo que acabamos de ver el formato, ¿no es cierto? Y un recuento que el proyectista realizará al momento de ejecutar el estudio. Entonces, pueden haber 3 tipos de información, ¿no es cierto? Lo del INE, ¿no es cierto? Encuestas sanitarias que posiblemente haya hecho el, el mismo municipio y tenga, ¿no es cierto?, ya encuestas realizadas en años anteriores. Y
la clave que es la que hace el consultor en el momento del estudio, ¿cierto? Y listo. Bueno, entonces, si ya se define correctamente, se calcula correctamente la población, podemos pasar a esto de acá, ¿sí? A dotaciones y coeficientes de variación. Hasta mientras, no, ¿sí? Entonces nosotros debemos todavía detenernos un poco más acá, un poco más. Entonces, yo ahora paso acá, ¿sí? Esta es la norma colombiana, también ustedes la pueden descargar libremente, ¿sí? Es un texto que está libre para descarga, ¿sí? Entonces, miren, eh, aquí tienen ustedes información mucho más eh, extensa que la que contiene nuestra norma. Si fíjense aquí, tienen justamente un apartado de proyección de población. Y aquí nos da algunos conceptos, una información que puede ser complementaria a lo que tiene nuestra norma, que yo les digo en realidad que lo es. Yo esta norma siempre la tengo a mano y la utilizo con mucha frecuencia porque ya van a ver que tiene algunas, algunas cosas que nuestra norma no la tiene y que sí nos pueden ayudar a realizar estudios mucho más completos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se saca esa información? Lógicamente, de los censos de población, de los censos de vivienda. Luego, ¿no es cierto?, de esos censos saldrán densidades, ¿cierto? ¿Cuántos habitantes por hectárea hay en una determinada zona? ¿Cierto? En una misma ciudad puede ser que en el centro, por ejemplo, tengamos una densidad poblacional de 300 habitantes por hectárea y en las afueras tengamos 100 habitantes por hectárea y en la periferia ya podríamos tener 60, 50. Bueno, esas densidades también son importantes. Y los métodos de cálculo, ¿sí? Los métodos de cálculo. Entonces, voy a dar lectura a lo que dice aquí. Para llevar a cabo la proyección de la población objeto del diseño, se deben tener en cuenta las proyecciones, bueno, para el caso de Colombia es DANE, nosotros es INE, ¿cierto? Y aquí nos dice que el método de proyección de población depende del nivel de complejidad. Vamos a ver. Fíjense que los colombianos, ellos clasifican a los sistemas con un nivel de complejidad. Y eso lo hacen en base al número de habitantes, ¿sí? Déjenme ver si encuentro la tabla de los niveles de complejidad para partir desde ahí. Es algo que, por ejemplo, nosotros no tenemos en nuestra norma. Nuestra norma, bueno, sí clasifica, ya vamos a ver también eso. Y es algo similar aquí, pero bueno, y podríamos incluso hasta un poco complementarlo. Fíjense, lo que dice aquí, categorías de los sistemas de agua potable. Esto es tomado de la norma, ¿sí? Entonces dice características de los usuarios. Y acá dice en función de la confiabilidad de abastecimiento. Bien, dice centros poblados con más de 5.000, perdón, con más de 50.000 habitantes, en donde se permite disminuir el suministro de agua hasta en un 30% durante 3 días en el año. A esta categoría también pertenecen complejos petroquímicos, metalúrgicos, refinerías de petróleo. Bueno, esta es la categoría 1. ¿No es cierto? Dice ciudades de hasta 50.000 y también con estas características es la 2. Y luego dice pequeños complejos industriales, agroindustriales y poblaciones de hasta 5.000. Esta sería la categoría 3. ¿Sí? Ahora, déjenme ver si encuentro la tabla de categorías de esta norma. Parece que está por acá. Permítanme un segundo. RAS. Denme un segundo, por favor.
Aquí está. Entonces, fíjense, esta es la tablita que utiliza la RAS 2000, ¿cierto? En donde definen el nivel de complejidad del sistema. Bueno, fíjense que el nivel de complejidad ellos le llaman bajo, ¿no es cierto?, a poblaciones menores a 2500. Entonces, claro, está bien. Diseñar un sistema de abastecimiento de agua potable para poblaciones menores a 2500 habitantes, en realidad, ¿qué es un sistema que se puede considerar como un nivel de complejidad bajo? ¿Cierto? Un nivel medio, ¿cierto? Entre 2501 hasta 12500. Un medio alto de 12.500 hasta 60.000 y alto, ¿no es cierto?, sería mayor a 60.000. Por ejemplo, el de Catacocha puede estar clasificado aquí como un nivel medio. Muchas de las veces cuando nosotros empezamos eh, haciendo proyectos, se empiezan con diseños pequeños que pueden ser de nivel de complejidad bajo. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Es cierto, porque en base al nivel de complejidad, acá también esta norma nos recomienda a nosotros los métodos de proyecciones, ¿sí? Los métodos de proyecciones poblacionales. Permítanme, llevo nuevamente acá. Entonces, fíjense que para los métodos de cálculo permitidos según el nivel de complejidad, ¿cierto?, del sistema para la predicción de población, tenemos para niveles bajos, ¿cierto?, nos recomienda aritmético, geométrico y exponencial, tanto para nivel bajo como para nivel medio. Sí, entonces, miren, podríamos hacer estos tres y ya cumplir con lo que pide nuestra norma, que pide por lo menos 3 métodos. Bueno, para un nivel medio alto nos recomienda los 3 métodos anteriores y también nos dice otros. Podríamos ahí incluir otros métodos. Y aquí miren, en el nivel medio alto, nos recomienda este, que es para mí el más completo y el que mejores resultados nos da y el que en realidad es el más real, ¿sí? El que dice por componentes o demográfico. Bueno, lo recomienda para poblaciones de nivel de complejidad medio alto, o sea, de 12.500 hasta 60.000. Pero bueno, yo no le encuentro ningún inconveniente en que se puedan aplicar a niveles medios o niveles bajos. Este es el que nos vamos a dedicar un poquito más, ¿sí? Miren, hay otros métodos, detallar por zonas y detallar densidades, y también métodos gráficos. Estos métodos gráficos, pues, consisten en utilizar, ¿no es cierto?, curvas de proyecciones y analizar tendencias. Bueno, entonces, para la hojita de Excel que ustedes van a hacer, van a utilizar las ecuaciones que están aquí, ¿sí? Para el método aritmético, entonces miren, aquí dice población futura, es igual a la población del último censo, ¿no es cierto?, más la población del último censo menos la población del censo inicial sobre el año correspondiente al último censo menos el año correspondiente al censo inicial, que multiplica, ¿no es cierto?, al año, en este caso sería el periodo de diseño, al año al cual se quiere proyectar la información, digamos al 2050, menos, este sería el año que se tiene el último censo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ustedes tienen aquí explicada cada una de estas variables, de tal manera que en una hoja de Excel ustedes pueden tranquilamente ingresar esta información y generar año a año, ¿sí? Entonces tendríamos método aritmético, método geométrico, ¿no es cierto? Acá tienen método exponencial, método gráfico, bueno, esto no, y nada más. Por lo menos nuestra hoja de Excel debe tener los 3 métodos de aquí, ¿sí?, estos de aquí. Entonces vamos a hacer una hojita que tenga el aritmético, el geométrico, ¿sí?, y el exponencial. Incluso si alguien quiere, pues
complementar con más métodos, está muy bien. Bien, vamos a ver ahora. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, adelante, hay alguna pausa. Ya, gracias. Bueno, Ya, entonces miren, muchas gracias. en esta página del INEC, ¿no es cierto? Nosotros, si en estructura de la población hacemos clic en población por sexo y grupos de edad, tenemos aquí los parámetros y podemos seleccionar. Fíjense, aquí tenemos la opción de seleccionar si queremos en grandes grupos de edad o grupos de edad, creo que lo hace cada 5 años, y si no, solamente por edad, sería sin clasificar, ¿no es cierto? Como les digo, lo más importante en este caso son los grupos de edad, ¿no es cierto? Que lo clasifique también por sexo, ¿no es cierto? Que sea grupos de edad para hombres y grupos de edad para mujeres. Aquí, en quiebre de área, podríamos poner si queremos por provincia, por cantón, por parroquia, ¿no es cierto? Voy a ponerle por cantón, área geográfica, por ejemplo, Loja, y aquí puedo seleccionar si quiero urbano o rural. Voy a poner urbano, ¿cierto? Y se pone ejecutar. Y tengo, ¿cierto? La información, miren. Entonces, claro, como puse por cantón, entonces me va a presentar, entonces, miren, para Loja, aquí tengo para Calvas, aquí tengo para Catamayo, y fíjense que está clasificado por grupos de edad, entonces menores a 1 año, y de ahí empieza de 5 en 5, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, y tengo todo esto. Importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora miren, hagan un análisis ustedes. ¿Qué sucede? Si es que yo no tengo clasificado por grupos de edad, mi proyección será total, ¿verdad? Y no es lo mismo. Yo les pongo aquí una consideración, fíjense. Y ustedes me dirán si están de acuerdo o si creen que estoy equivocado. A ver, pero yo les digo, no es lo mismo una población que tenga, ¿no es cierto?, mayor población en el rango de los 20 hasta los 50, ¿no es cierto? Digamos que yo hago una encuesta y tengo que esta población es la más fuerte, digamos. Aquí tengo concentrado el 60%. Eso obviamente me indica que esta población tiene muchas más probabilidades de crecer, ¿no es cierto? Porque aquí está en este grupo, están las mujeres que se encuentran en edad fértil. Entonces, fíjense que hay que tener presente hasta eso, ¿sí? O sea, no es de proyectar por proyectar, no es de decir, bueno, yo en esa población tengo 10.000 habitantes y si les dicen cuántos hombres, cuántas mujeres, no sé, yo lo que tengo son 10.000 habitantes. ¿Cuántos niños? Tampoco sé, o sea, cuántos ancianos, no. Para una población, ¿no es cierto? Hay que tener claro todos los rangos de edades. ¿Cuántos tengo menores de 1 año? ¿No es cierto? Los que son niños, los que son adolescentes y los que son ancianos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una población que la mayoría de gente, el 70%, está en este rango de 70 a 85? ¿Qué esperanzas yo tengo de que esa población crezca? Casi nula. Eso es lo que sucede en ciudades europeas, donde la población ya es de la tercera o de la cuarta edad, o sea, gente ya pasado los 80 años, que prácticamente esas poblaciones se quedan sin gente, o sea, se van, ellos no tienen crecimiento poblacional, sino que tienen decrecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante la clasificación por rangos de edades? Es por eso. Entonces, ¿y en qué método yo utilizo? Porque en el método, a ver, si regresamos acá, ustedes me dirán, pero ¿y dónde a la ecuación le ingreso eso? No tienen estos métodos. Por ejemplo, el aritmético. ¿En qué parte yo le ingreso los rangos de edad? No hay cómo hacerlo en el aritmético, no hay cómo hacerlo en el geométrico, ¿no es cierto? A estos métodos solo les puedo ingresar los totales, ¿sí? Es por eso es que yo digo, bueno, yo creo que estos métodos en realidad no son tan adecuados para proyectar una población, porque no están considerando un sinnúmero de variables que en realidad son variables demográficas que afectan al crecimiento de la población. Bueno, y ustedes dirán,
eso no es de un ingeniero civil. Bueno, si no es de un ingeniero civil y si ustedes no quieren hacer el trabajo del análisis demográfico y no quieren proyectar poblaciones, tendrán que contratar a alguien que les proyecte la población, ¿no es cierto? Si ustedes quieren dedicarse más a los números, a lo técnico y no quieren al análisis demográfico, que como les digo, deberían hacerlo o deberían tener ese conocimiento base para que sus proyectos en realidad estén bien dimensionados. Pero si no, digamos, si en algún momento ustedes definitivamente no quieren hacer el análisis poblacional, contratan a alguien y le dicen, bueno, hazme el análisis poblacional, pero hazme con el método de las componentes demográficas, ¿sí? Entonces ahí lo obligan a que venga acá, ¿sí? Y descargue esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un cuarto método, que ese va a ser también para que ustedes lo incluyan también, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que por lo menos la hojita de Excel debe tener 3 métodos y vamos a sumar uno más que yo les puedo decir que es el mejor, ¿sí? Y se hace con esta herramienta. Miren, ustedes van a poner en Google, eh, permítanme un segundo y aquí les indico, bueno, voy a abrir una ventana. Y miren, si ustedes aquí en el buscador ponen lo siguiente, Spectrum DEM Pro, ¿sí? Y vienen aquí a esta, a la que dice Avenir Health, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar el enlace de descarga de este software Spectrum, ahora en su versión 6.06, que es muy actual, miren, es del 3 de febrero del 2021, ¿sí? Y lo pueden descargar. Lo descargan y lo instalan. Y luego lo ejecutan y se van a encontrar con una ventana como esta. Este software Spectrum tiene muchos componentes que son entre ellos tiene el DEMPRO, que es para proyecciones demográficas, pero tiene muchas cosas. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es el DEMPRO, ¿sí? Entonces le hacen clic en Spectrum y ustedes pueden crear una nueva proyección, ¿sí? Entonces, fíjense que ustedes pueden aquí definir el primer año. En este caso, nosotros deberíamos definir para el censo, ¿no es cierto? El censo, ¿sí? Y aquí le pondríamos, o sea, aquí el primer año sería para nosotros el del censo 2010, que desde ahí vamos a ingresar la información que tenemos, ¿sí? Y el año final, digamos que tenemos, vamos a proyectar para 50 años. Hagamos eso, sí, para 50 años. Entonces, desde el 2010 tendríamos que irnos al 2060, ¿no es cierto? Bueno, tendríamos que darle un nombre al archivo, ¿cierto? En este caso yo, déjenme ver aquí en abastecimiento de agua, voy a crear una carpeta de Prog y aquí le voy a poner ejemplo. Listo, bueno. Entonces, el primer paso es muy simple, ¿sí? Solamente darle un nombre, definir el año inicial y definir el año final, ¿sí? Y OK. Aquí me pregunta si quiero seleccionar datos demográficos que ya vienen cargados por defecto. Bueno, le voy a poner que no, porque aquí tiene datos, pero por países, ¿sí? En nuestro caso, vamos a utilizar datos del INE, ¿no es cierto? Nosotros vamos a descargar. Entonces, bueno, luego nos vendríamos a módulos y tendríamos aquí, miren, datos demográficos. Aquí. Entonces, miren, aquí, si ustedes
Se fijan, dice ingresar edad del primer año por edad única, ¿cierto? Si yo le dejo ahí y yo me voy aquí a datos demográficos, fíjense lo que, cómo se me presenta, ¿no es cierto? De año a año, ¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros queremos es, eh, veamos si desactivando eso me crea los grupos. Entonces fíjense, aquí ustedes lo que tienen que hacer es desactivar esa opción y van a tener aquí justamente ya agrupado por rangos de edades. Entonces, una vez que tengo en rangos de edades, aquí yo lo que tendría que ir es ingresando los datos que están en el INE, ¿no es cierto? Que son los del primer año, en este caso del 2010. Bueno, entonces aquí me tocaría regresar a la página de Retadam y tengo que ir ingresando. Bueno, ustedes, ¿cuál va a ser su tarea? Ustedes van a, bueno, primero, lo primero es la hojita de Excel con los tres métodos de proyección convencionales que ustedes van a encontrar, por ejemplo, el geométrico, el aritmético, el exponencial, esos los van a encontrar en la gran mayoría de estudios de agua potable y alcantarillado, van a encontrar posiblemente en un 99%. En muy pocos estudios van a encontrar con esto, con este método. Y ahí ustedes, cuando abran una memoria y encuentren que han hecho la proyección con Spectrum o con DEMPRO, ustedes pues ya pueden suponer desde el inicio que el proyecto tiene una base ya sólida, ¿sí? Que en realidad se ha hecho ya con tecnología más moderna. A ver, estos métodos son métodos que se vienen actualizando. El método de las componentes demográficas tiene una operación matemática sumamente completa, ¿sí? Que, que utiliza muchas variables. Entonces, miren, el primer dato que ingresamos es este, el de la población del primer año. Entonces, ese lo sacamos de acá. Ustedes, a ver, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a decidir qué cantón del país quieren utilizar para hacer una proyección. Lo que ustedes quieran. Si alguien quiere hacer para Loja, si alguien quiere hacer para Calvas, o si alguien quiere hacer de la provincia del Oro, un cantón, o si alguien quiere hacer de una parroquia, lo que ustedes quieran. Pero que esté la información completa aquí, en el censo, ¿cierto? En la base de Redatam. Entonces, segunda tarea, ¿no es cierto? La primera, la hojita de Excel con los tres métodos. Y lo mismo, ¿no es cierto? Entonces ustedes aquí, ya para dar respuesta a la pregunta que me hacía el estudiante de cuál va a ser el dato, entonces ustedes van a decir, bueno, el último censo, ¿cierto? El último censo sería 2010. Perdón, a ver, sería, ¿no es cierto? Censo inicial sería, claro, ustedes, a ver, ustedes para que puedan aplicar este método tendrían que ustedes utilizar por lo menos dos censos. Entonces, para estos métodos ustedes van a utilizar el censo del 2001, ¿sí? Y el censo del 2010, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar los datos que tienen de la población del censo del 2001. Si digamos que alguien utiliza Calvas, entonces tiene que conseguirse la población del último censo, sería la del 2010. Aquí PUC también es 2000, la población del 2010, ¿no es cierto? La población del censo inicial, que sería la del 2001. Y todos los datos correspondientes entonces al 2010 y al 2001, ¿sí? Los ingresan aquí. Entonces, para la hojita de Excel que van a utilizar eh, o que van a realizar el método aritmético, el método geométrico y el método exponencial, utilizan los dos censos, el censo del 2001 y el censo del 2010. Y el periodo de diseño lo van a hacer para el año 2010.
50 como tope, ¿sí? Como tope. Pero lo tienen que hacer año a año, ¿sí? Entonces, tienen que hacerlo año a año. Entonces, aquí en el TF, ustedes, el año al cual se quiere proyectar debería ser, ¿no es cierto? Si estamos desde el 2010, por ejemplo, ustedes podrían proyectar para el 2000, que estamos, 2021, y de ahí ir proyectando, ¿no es cierto?, para el 2022, 2023, 2024, hasta llegar al 2060. Bueno, una vez que ya tienen ustedes metidas las ecuaciones en la hoja de Excel, pues solamente copian, arrastran y hasta el 2060 se hace automáticamente, ¿sí? Entonces, eso, para el método aritmético, el método geométrico, por favor, utilizan dos censos. Necesitamos por lo menos dos censos. ¿Para qué? Para que se pueda calcular una razón de crecimiento, una tasa de crecimiento, ¿sí? Si no, no habría cómo aplicar este método. Listo, continuemos con el software DEMPROC o el espectro, ¿sí? Entonces, miren, se puede ingresar datos de población, se puede ingresar otro dato, fíjense, la tasa global de fecundidad. Es otro dato importantísimo del método de las componentes demográficas. Dice que es la cantidad promedio de niños que nacen vivos de una mujer o grupo de mujeres durante su vida, si ésta pasara su edad fértil según las tasas de fertilidad específicas por año de un año determinado. Y este dato de tasa global de fecundidad también está acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si vienen ustedes a fecundidad, entonces tienen aquí promedio de hijos de todas las mujeres, entonces tienen, miren, número de hijos nacidos vivos, ¿sí? Entonces aquí también pueden ponerle eh, ninguna, si quieren para que salga solamente, o si quieren también que les clasifique por grupos de edad, ¿no es cierto? Aquí sería en cambio la tasa específica de fecundidad, que también es otro dato que tenemos aquí, en tasa global de fecundidad por edad, pero aquí en cambio es la tasa global de fecundidad, o sea, general, ¿no es cierto? Entonces, esos datos los pueden sacar aquí. Y miren, también pueden venir a la base, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hoja, filtro, urbano, lo mismo, ejecutar. ¿Sí? Y miren, nos sacaría eh, la tasa global de fecundidad por rangos de edades y también la tasa global de fecundidad total, ¿cierto? Sería esta, 2.32. ¿Qué quiere decir? Que en promedio, ¿no es cierto? Que en promedio la tasa global de fecundidad o los hijos que tiene en promedio por familia es de 2.32. ¿Sí? Habrán poblaciones que tengan valores más altos, de 3, de 4 hijos por familia, pero este es el promedio, ¿sí? Y si queremos por grupos de edades, está aquí. Bueno, eso se debe ir ingresando aquí, ¿sí? Entonces ustedes podrían tranquilamente poner como tasa global de fecundidad 2.32 en todo, ¿no es cierto? Ponen 2.32 o también podrían poner, déjenme ver si 2.32. Sí, ahí está 2.32 y acá le podríamos poner 2. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucede es de que la tendencia al número de hijos, ¿no es cierto?, es a disminuir. O sea, si nos fijamos en lo que sucedía hace 20 años, ¿no es cierto?, las familias tenían 4, 5, hasta 7, 8 hijos. Ahora, entonces déjenme ver, si mal no recuerdo, aquí ustedes pueden seleccionar todo y le ponen interpolar. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Desde el dato inicial, que es de 2.32, ¿no es cierto?, les interpola hasta el que ustedes asumen. Esto podría ser asumido, o si no, también se puede consultar. Hay ciertas proyecciones de las tasas de fecundidad, pero como la tendencia es a la baja, entonces yo aquí le puedo decir, bueno, para el 2060 yo estimo que en promedio pueden llegar a tener hasta 2 hijos por familia. Entonces, y todos los datos intermedios de todos los años se pueden
¿no es cierto?, interpolar entre esos dos valores. ¿Sí? Bueno, seguimos con tasa global de fecundidad, lo mismo, perdón, nosotros podríamos aquí, ¿no es cierto?, ingresar lo que está acá, lo que vimos aquí, esta tasa global de fecundidad por edad. Ustedes agrupan, ustedes ven los datos según, tomen en cuenta que es en porcentaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Fíjense que aquí está precargado un dato, pero lo más lógico es de que en, en el rango de 20 a 29 o hasta 34 años, fíjense, está el mayor porcentaje de fecundidad. ¿Sí? Esto es, claro, es la edad fértil de la mujer. Pues, lógicamente ahí vamos a tener mayor valor. ¿Sí? Y fijémonos acá, nosotros qué pasa entre los 20, 24, 25, 29. Fíjense, aquí están los valores más altos también, ¿sí? 25 a 29. Tenemos desde 15 hasta 19 hasta aquí. Aquí están los más altos, ¿sí? Y luego empieza a disminuir. Lógico, empieza a disminuir. ¿Por qué es importante esto? Créanmelo, es importantísimo. Es porque esto a nosotros nos define en realidad el crecimiento de una población. Son variables demográficas que a la larga son recontra necesarias y súper importantes. Para una memoria técnica, ustedes pueden descargar toda esta información y ponerla, ¿no es cierto?, en tablas, en anexos, en lo que sea. Y van a tener algo que les permita defender su proyecto de una manera sumamente profesional. No es lo mismo que alguien se pare ante las autoridades de un cantón y les diga que la población se ha proyectado con el método geométrico, a que alguien se pare y les diga que se hizo un análisis demográfico con el método de las componentes demográficas, con todos los datos demográficos que se pueden obtener del último censo de población y vivienda, y que se han analizado todas las variables demográficas de la zona y se ha proyectado una población con todos esos criterios. Lógicamente que incluso hasta llamarán la atención, dirán, bueno, es un consultor que se está tomando las cosas muy en serio, porque esto no lo hace todo el mundo. Como les digo, incluso en los libros lo que van a encontrar es el método aritmético y el método geométrico, pero este método, este es el que en realidad deben utilizarlo. Bueno, ya está también en realidad a la decisión de cada uno, pero espero pues que en algún momento, si me encuentro algún estudio de uno de ustedes, a un futuro lindo sería ver que lo han hecho con este método. Bueno, continuemos. Aquí entonces ustedes ingresarían, ¿sí? Ustedes ingresarían los datos de la tasa de fecundidad por edad, ¿sí? Luego sigue el dato de razón por sexo al nacer. Bueno, aquí viene ya un dato por defecto de 105. Y dice, miren, la razón de sexo al nacer es la cantidad de nacimientos masculinos, o sea, es la razón de cuántos hombres por cada 100 mujeres nacen. Y se establece de manera predeterminada en 105. Dice, y para la mayoría de los países es de aproximadamente 103 a 105. Ahora nosotros también podemos este dato tomarlo del INE, ¿sí? Entonces, vamos a la estructura y aquí miren, relación de masculinidad femenina. Entonces dice numerador, ¿cuántos hombres por cada 100 mujeres? ¿No es cierto? Es lo que me interesa. Provincia, voy a ponerle cantón igual. La base, voy a ponerle Loja. Y filtro, voy a ponerle urbano. Y también ejecutar. Y aquí miren, nos sale, ¿sí? Entonces aquí está nuestra... de aquí, este dato, razón por sexo al nacer, para Loja, para, ¿no es cierto?, los cantones, tenemos Loja, son 91.75 hombres por cada 100 mujeres. Catamayo, sí, Catamayo no, siguiente, Celica tiene
más o menos cerca del valor de 105, tiene 106,77 y así. Entonces, este dato es el que deberían ingresarlo ustedes aquí, ¿cierto? Aquí. Sigamos. Esperanza de vida. Entonces, la esperanza de vida también es otra variable importante porque, bueno, no es lo mismo una población en la que los hombres tengan una esperanza de vida de 75 años y en otra población tengan una esperanza de vida de 70 y en otra de 65, no. Entonces, la esperanza de vida, esto también, bueno, esto no creo que está aquí. Déjenme ver. Características de personas. No, esto tiene que consultarse en otras publicaciones que hay. A ver si vivienda de población, esperanza de vida. No, esto tendríamos que consultar en... Hay publicaciones del INE que justamente están enfocadas a la esperanza de vida, ¿sí? Y está por cantones y así. Bueno, eso les dejo para que consulten. Esperanza de vida, por ejemplo, de la provincia de Loja pueden consultar y podrán encontrar. Y esa esperanza de vida no es más que los años. Por ejemplo, para los hombres más o menos se estima unos 72, en promedio creo que tiene para Ecuador, y para las mujeres 75. Las mujercitas tienen mayor esperanza de vida. Y esto se entiende que va subiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las condiciones de salud van mejorando y tanta cosa. Entonces, pongámosle que los hombres al 2060 llegan hasta unos 75 años de esperanza de vida y las mujeres, pongámosle que pueden llegar hasta unos 78. Bueno, lo mismo, podríamos interpolar, ¿cierto? Pedirle que interpole y nos rellena todo desde los dos valores que le hemos dado. ¿Sí? Listo, miren, que no es tampoco algo que es complejo, esto es cuestión de ir buscando correctamente la información y irla ingresando. Luego venimos acá, una tabla de mortalidad. Esto también podríamos, o sea, la tabla de mortalidad podríamos nosotros dejar esta general, que está predefinida, ¿no es cierto? O si queremos una tabla personalizada, o si queremos de las Naciones Unidas de Latinoamérica. Aquí yo sería de la idea que le dejen, por ejemplo, o la general o la de Latinoamérica, ¿cierto? En nuestro caso. Sí, porque aquí ya personalizar tendrían ustedes que sí que generar una tabla y ahí hay que hacer un poco más de investigación. Pero como el programa viene con una base de datos que se puede utilizar, pues está bien. ¿Sí? Incluso esta es un poco más específica, la de Latinoamérica. ¿Sí? Listo. Y finalmente tendríamos esto de migración internacional, que es importantísimo también porque, fíjense, dice, se refiere a la cantidad de inmigrantes que ingresan y egresan de un área para la que se prepara una proyección de población. Dice, si la proyección es para un país, lógicamente, pues el término sería migración internacional. A ver, aquí hay una pregunta. Déjenme ver. Bueno, aquí me preguntan, sí, que respecto a la tabla de mortalidad, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, como ahora surgen pandemias, las cuales afectan a estos parámetros? Bueno, aquí claro, eh, si tuviéramos información, claro, que pudiéramos personalizar respecto a las estadísticas que tenemos del año 2020 y del 2021, definitivamente que sí, que tendría que considerarse, ¿no es cierto?, eso de la mortalidad. Pero, bueno, en realidad que es bastante complejo ahora obtener información eh, que la podemos nosotros personalizar aquí.
pero está muy bien. Por ejemplo, yo podría, bueno, si no tenemos información como para personalizar una tabla de mortalidad, yo podría, por ejemplo, a esta de migración internacional utilizarla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si yo tengo un promedio de gente que va muriendo, ¿no es cierto?, por año, yo quiero que más bien la vaya restando, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, en cierta población están muriendo alrededor de unas 50 personas por año, extras, ¿no es cierto? Extras a esta tabla de mortalidad, porque tomen en cuenta que, bueno, la situación de la pandemia ahora mismo es algo que no estaba considerado por ninguna situación, o sea, de que pueda ser algo tan crítico y ya se salió, o sea, de cualquier tipo de proyección, eso está totalmente descontrolado, ¿no es cierto? Pero, como les digo, nosotros podríamos aquí en migración internacional poner valores por año que vayan restando población. Por ejemplo, se me ocurre que en los años más críticos, por ejemplo, acá mismo, miren, en el 2000, en los años que estamos ahora, en el 2020, ¿cierto? Aquí podríamos ponerle unos -100, ¿sí? En el 2021, menos 100, bueno, son valores, yo los pongo nada más, pero si quisiéramos que el cálculo nos considere, claro, esto debería ser contrastado con información que se tenga de, por ejemplo, de registro civil, de defunciones, de todo, ¿sí? Todo, o sea, si se quiere hilar muchísimo, muchísimo más fino, ya en la situación de, de estas proyecciones, incluso la tabla de mortalidad se puede personalizar con datos datos de tablas de defunciones. Incluso el INEC, bueno, a pesar de que el INEC tiene, los datos son de 2010, pero podríamos nosotros consultar, ¿cierto?, un registro civil o en la entidad que esté encargada de todas las defunciones y todo eso, que nos den datos de años, ¿no es cierto?, que nosotros podamos utilizar aquí en esta tabla personalizada, ¿sí? Y cargarla, ¿no es cierto?, acá. Entonces, miren, tabla de mortalidad masculina, tabla de mortalidad femenina. O sea, en realidad que yo no he utilizado tablas de mortalidad personalizadas, pero como les digo, en estas situaciones que son sumamente extraordinarias, sí tendría que tenerse una consideración especial. ¿Sí? Pero como les digo, si alguien quiere, podría ingresar aquí en migración, porque, a ver, tomen en cuenta que la migración puede ser considerada como las personas que llegan o que se van, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que sea una zona turística, estaría bien de que se consideren ciertos números de personas que pueden ir llegando por año, ¿no es cierto? Tantos hombres como mujeres, pero hay algunas que llegan y se van, otras que se quedan y así. Todo eso el programa lo puede analizar y lo puede ir sumando a la población futura. Entonces, dentro de esto de migración internacional, podría también ponerse unos valores extras que consideren, por ejemplo, defunciones que no están consideradas en la mortalidad convencional a la que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Podrían ponerse aquí que se aumente o que se disminuya más, pero específicamente esta migración está enfocada a justamente a la población flotante, que es el término que se utiliza, que cuando se hace estudios demográficos, población flotante, ¿no es cierto? Entonces, la población flotante, ¿qué es? Es, por ejemplo, los estudiantes de otras zonas que no necesariamente son habitantes fijos de la ciudad, pero que llegan y hacen uso del suministro de agua. Entonces, esos también se los debe sumar, porque una cosa es que cuando se hace la encuesta, ¿sí? El censo es lo que le pide a la gente es que esté, ¿no es cierto?, de, en su vivienda, o sea, para que se tomen los datos y se tenga en cuenta los resultados que sean desde la gente que permanece en esos sectores. Ahora, hay gente que sale de su lugar, ¿no es cierto?, por trabajo, por estudio, o sean turistas, o sea, lo que.
esa gente también al final suma y este, demanda más agua, ¿no es cierto? Más caudal. Entonces eso hay que considerarlo. Bueno, aquí en la migración, como les digo, nosotros podemos poner valores positivos, ¿no es cierto? Que significa que llegan o que aumentan, o también se pueden poner valores negativos, ¿sí? Que significa que se van. Entonces hay ciertos lugares hay ciertas poblaciones en donde la gente sale, ¿no es cierto? Y la población en vez de crecer, disminuye. Entonces ese efecto también es bueno conocerlo, porque si nosotros no consideramos correctamente eso, puede que estemos sobredimensionando un proyecto y en realidad la gente, con el pasar de los años, en vez de la población aumentar, pues la población o se mantiene o disminuye, pero no crece, ¿sí? Entonces todo eso se puede considerar. Bien, una vez que hayamos ingresado todo, bueno, aquí nos faltaría a nosotros ingresar los datos de hombres y mujeres por año, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya ustedes terminan de ingresar los datos, es simplemente vienen aquí a población y utilizan la primera opción, la que dice población total, y les hace una proyección con todo, sí, con todos los datos. Bueno, ahora por cuestión de tiempo yo no le complemento ingresando datos, pero ustedes, por favor, descargan y ingresan. Si se quedan sin algún datito de estos, no importa, que luego conmigo lo conversamos Pero lo que sí deberían tener de cajón es esta población del primer año, la tasa global de fecundidad, tasa global de fecundidad por edad, la razón por un sexo al nacer, la esperanza de vida, la tabla de mortalidad la dejan en la de Latinoamérica y la migración internacional la pueden dejar en cero hasta que analicemos un poquito más lo que corresponde a población flotante. ¿Sí? Eso, estimadas y estimados estudiantes, yo creo que con esto estaríamos listos por hoy. Vamos avanzando con más casos de proyección de poblaciones y una vez que ya tengamos esto muy claro, el resto es sencillísimo, ya calcular caudales, por ejemplo, ya calcular caudal medio diario, máximo horario, incendios, aguas superficiales, todo eso, son fórmulas. Pero lo que sí es delicado y que hay que detenerse un poco es la población, porque de ahí sale todo. ¿Sí? Listo, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Ingeniero, con respecto a lo de la hoja de Excel, los métodos gráficos solo se utilizan los datos totales, ¿cierto? En los métodos gráficos me Perdón, dicen. en el método aritmético, en el método geométrico y en el método exponencial. Sí, sí, ahí solo son los totales, ahí no pueden utilizar por grupos de edad. Ingeniero, Y- una pregunta. Sacamos con respecto a cada uno de nuestros cantones, ¿verdad? Sí, a ver, si alguien es por decirle, si alguien es de Gonzanamá, alguien es de Zapotillo, de Catamayo y quieren hacer para su lugar, háganlo. Si alguien quiere hacer, es de Catamayo, pero quiere hacer de otro lado, quiere hacer de algún un lugar de la provincia del Oro, de Las Fallas, háganlo. O sea, aquí necesitan un caso nada más. En eso, bueno, ya les dejo a ustedes a libre elección. Pero lo que necesitamos es de que aprendan el método, que sepan de dónde se descarga la información, cómo se la ingresa, cómo se la procesa y después cómo se la interpreta. Como les digo, de ese programa Spectrum luego podrán sacar curvas, podrán sacar tablas, análisis estadísticos, porcentajes, para que tengan una memoria sumamente completa de un estudio demográfico. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Lo de la hoja y en sí el deber sería para la próxima semana. Sí, porque de aquí, ¿cuándo tenemos tutoría? ¿No? Sí, sí, para la próxima clase. Para la próxima clase. El día de la tutoría nos vemos para preguntas de esto. Ahí solucionamos si es que tienen alguna duda. Ahí conversamos. Me dicen, bueno, no encontré estos datos o si es que alguien ya tiene y quiere compartir y quiere
indicar cómo ha hecho, y todo eso lo vemos el día de la tutoría. Y la próxima clase, que sería el próximo lunes, para ese día es el deber. Bien, ingeniero, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Ingeniero, una pregunta. A ver, Cristian primero, dígame. Lo que tenemos que hacer dentro del Spectrum, tenemos que ponerlo con evidencias, o sea, con capturas de los pasos que vamos haciendo. y eso. Sí. No, con capturas de... No, más bien lo que sí es necesario es de que pongan las tablitas que ustedes están utilizando para ingresar al programa. O sea, lo que descargan de la base del INE. Ah, ya, listo. Sí. Gracias. Una especie de informe chiquito nada más, o sea, sin mucho detalle, pero bueno, cuando ustedes ya hagan un informe real, un proyecto real, ahí ustedes tendrán que poner un análisis, unas discusiones, conclusiones y todo. Pero por lo pronto acá lo que me interesa es de que descarguen la información adecuadamente, la ingresen adecuadamente y eso, y aprendan a